Buenas noches, doctor Rómulo. Voy a sustentar, soy la estudiante Lucila Cuadros. Título de esta tesis: Influencia de las estrategias de reflexión tutorial en el pensamiento crítico reflexivo de la formación cristiana de estudiantes de secundaria de una institución educativa pública Apurímac. Capítulo 1: Problematización del problema. Realidad. En el ámbito nacional, en el Perú, en nuestro Perú, en el currículo nacional, se orienta en currículo nacional de educación básica de 2016. Los estudiantes están en la formación hacia un desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo y ético. Y aquí sustenta Sandoval que genera estudiantes, ¿no? Que tienen dificultades para aplicar un juicio crítico y reflexivo. También en este informe nacional se desarrolla Morán Bazar 2021 en su tesis diagnóstica que hay estudiantes con esta misma dificultad en el pensamiento crítico. En cambio, en el ámbito local, el diagnóstico en nuestra región Apurímac también hay un gran problema en los estudiantes que tienen ese problema del pensamiento reflexivo en un 40%. En nuestra localidad, José María Arguedas, la mayor principal debilidad respecto a la reflexión tutorial es el paradigma del docente. Esto evidencia que la transmisión mecánica de contenidos, la ausencia de metodologías activas es muy limitado de parte de los docentes. Ante este problema, podemos formular el problema general. ¿De qué manera las estrategias de reflexión tutorial influyen en el pensamiento crítico reflexivo en la formación cristiana de los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública Apunímac 2025? Frente a este problema general, los específicos son: ¿qué tipo de estrategias de reflexión tutorial aplican a los docentes en la formación cristiana de los estudiantes? ¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico, reflexivo que demuestran los estudiantes? ¿De qué manera la aplicación de estrategias de reflexión tutorial influyen en el fortalecimiento del pensamiento crítico, reflexivo en la formación cristiana de los estudiantes? Frente a este problema, hay también objetivos generales, en este caso, determinar la influencia de las estrategias de reflexión tutorial en el pensamiento crítico reflexivo en la formación cristiana de los estudiantes José María Arguedas 2025, cuyos objetivos son determinar los efectos de las estrategias de reflexión tutorial en el pensamiento crítico reflexivo en la formación cristiana respecto a la capacidad de discernir situaciones y a la capacidad de discernir situaciones y valores. Objetivo 2: determinar los efectos de las estrategias de reflexión tutorial en el pensamiento crítico reflexivo en la formación cristiana con respecto a evaluar. Y finalmente, determinar los efectos de las estrategias de reflexión tutorial que fortalecen el pensamiento crítico reflexivo en la formación cristiana con respecto a proyectarse en el pensamiento reflexivo. Ante estos, tenemos algunos estudios internacionales, nacionales, en lo internacional en México, ¿no? Antonio evidencia que hay grandes limitaciones en las habilidades en cuanto al análisis y argumentación. En Filipinas también se sustenta eh, la dificultad de conciliar las enseñanzas religiosas con el diálogo crítico. En cuanto nacional, en Trujillo, Zabaleta, también concluye que también hay este problema en las estrategias de reflexión. Y en Lima, Guerrero también evidencia los valores cristianos se fortalecen, y él dice que se fortalecen en el pensamiento crítico. En las estrategias de reflexión tutorial, que es una de las variables,
de esta investigación, tomo como autor base nuestra John Dewey, en el que define que el pensar reflexivo no como un simple recordar, sino como un acto de suspender, ¿no? También este autor tiene sus dimensiones que yo me amparo, ¿no? Son el análisis de casos, diálogo y debate. En cuanto al debate, producción creativa, acompañamiento tutorial, como ustedes ya lo están viendo a diferentes autores, en ellos tratan de producir, ¿no? Fortalecer estos términos de producción reflexiva. En cuanto al pensamiento crítico, también el autor base es Paul y Elder, quienes definen como el arte de analizar y evaluar el pensamiento crítico. Y las dimensiones son la capacidad de análisis, evaluación y proyección. Y estos diferentes autores también están fortaleciendo para que pueda el estudiante analizar de una manera coherente, reflexivo en su aprendizaje. Y este aprendizaje debe no quedarse solamente en teorías, sino también en la proyección, en socializarse, en llevar a la vida. Y por eso yo puedo decir, ¿no? Un supuesto, una supuesta verdad, que las estrategias de reflexión tutorial influyen significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo en la formación cristiana de los estudiantes de secundaria José María Arguedas, porque aquí se analiza, ¿no? Estas estrategias de reflexión que influyen significativamente en la capacidad de análisis, como es en la hipótesis uno, en la hipótesis 2, en la capacidad de evaluación y la hipótesis 3, en la capacidad de la proyección. En cuanto a los variables, ¿no? Yo tengo dos variables. En la independiente, la estrategia de reflexión tutorial y dependiente, pensamiento crítico reflexivo. En cuanto a la primera variable, tiene las diferentes dimensiones: análisis de casos, diálogo, debate, producción creativa, acompañamiento personalizado, que van a ser, esas son las estrategias que va a ayudar a fortalecer a la capacidad de discernimiento y argumentación. Y en cuanto al pensamiento crítico, son sus dimensiones: análisis, evaluación y proyección, que va a ayudar a identificar sus valores, también a emitir juicios fundamentados. Capítulo 3: Metodología. El enfoque que voy a utilizar es el enfoque cuantitativo, el método hipotético deductivo, porque parte de la formulación de una hipótesis general y específica que se contrastan a través de aplicación de instrumentos. Y el diseño de investigación que voy a utilizar es no experimental transversal. No experimental porque no se manipulan los variables, ¿no? Sino que se van a observar los fenómenos tal como es. Y la transversal, porque los datos se recolectan en un solo momento, en un solo tiempo, que va a permitir a describir los variables. El nivel también es correlacional causal, para identificar la influencia de una variable con la otra. La técnica que se va a utilizar es la técnica encuesta. Y la población, 930 estudiantes, muestra 18 estudiantes, muestreo, ¿no? El no probabilístico, que utilizo un tipo muestreo porque la selección de 18 estudiantes no fue al azar. Técnicas e instrumentos. Como ya lo mencioné, creo que aquí nada más me falta mencionar la garantía de rigor, confiabilidad de estas técnicas e instrumentos que se ha utilizado es alfa de Cronbach. Las técnicas y procesos de estos datos, lo primero, ¿no? Hemos utilizado la técnica de las encuestas, el instrumento de un cuestionario, el instrumento ha sido válido, confiable, el proceso de datos codificado y software, ¿no? Con escala Likert, eh, y se ha tabulado en software estadísticos.
Análisis descriptivo, frecuencia, medidas y desviación y estándares. Y colección, la correlación de Pearson y regresión lineal múltiple. Resultados. Bueno, se ha dado como resultado, ¿no? Se encontró una correlación positiva, fuerte, altamente significativa entre las estrategias, reflexión tutorial y el pensamiento crítico. Y podemos decir, ¿no? Que esta hipótesis que hemos mencionado, ¿no? Queda validada estadísticamente, ¿no? Se prueba que las estrategias de reflexión explica el 70,4% de la variabilidad observada en el pensamiento reflexivo. Y toda esta hipótesis específica de influencia fueron validadas. Se concluye que en el acompañamiento es predictor individual. Es importante para este proceso del pensamiento crítico. Por eso puedo decir en las diferentes conclusiones, ¿no? Que la investigación confirma que esta estrategia de reflexión tutorial influye en el desarrollo del pensamiento del cristiano. También se concluye que está basado en implementación de análisis de casos, los diálogos, debates pedagógicamente correctos, que estas estrategias van a ayudar en este fortalecimiento del pensamiento. Y finalmente, este estudio proporciona un modelo de intervención validado y predictivo para esta institución José María Arguedas. Muchísimas gracias.